Entrando en el tema que nos ocupa, y siendo este un culto de Santa Cena, los cultos de Santa Cena nos recuerdan muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo que el sacrificio de Cristo Jesús en el Calvario es el que nos dio vida y quiere darnos una vida en abundancia, ¿sí? Es el que nos perdonó por nuestros pecados, por nuestros errores, por una deuda que nosotros no podíamos pagar, deuda que a su vez nos había dado, nos tenía ya una sentencia de antemano, que es una condenación eterna, pero por el milagro, el sacrificio de Cristo Jesús en el Calvario, pagó ese precio, que la paga del pecado es muerte, y Él murió por todos, por toda la humanidad, pero tristemente e inexplicablemente no toda la humanidad lo acepta. Nosotros en su favor hemos reconocido esa bendición, esa gracia enorme, y por eso lo hemos recibido. Ahora, cuando ya somos cristianos, porque el aceptar a Cristo Jesús, aceptar su sacrificio, comprometer nuestras vidas para vivir en obediencia, que su Santo Espíritu venga a morar en nosotros para que guíe nuestras vidas, nosotros entendemos que vamos siempre en una dirección, ¿sí? De lo que andábamos deambulando en nuestra vana manera de vivir, ya como cristianos ya no deambulamos, sino que vamos en una dirección. Pero no es menos cierto que a pesar de que caminamos en la dirección de Dios, en la senda que Dios haya puesto en nuestras vidas, hay veces que la vida se nos complica. ¿Cuántos dicen amén? ¿No es cierto? Por distintas índoles, por distintas circunstancias. Muchas de las veces como cosecha de nuestras malas siembras, pero muchas de las veces no lo provocamos y a veces las circunstancias se ponen cuesta arriba. Y quisiéramos todos, ¿no? Como humanos que somos, queremos que las cosas malas pasen rápido. Al mal tiempo darle prisa, hay un refrán que ocupamos los ecuatorianos al menos, ¿sí? Y que las cosas buenas perduren por siempre. Pero sabe que las cosas que son muy buenas no son fáciles de alcanzarlas. Y quizás en esas circunstancias, ¿no? de lograr un milagro, a veces la espera se vuelve pesada, larga, interminable. Yo no sé si usted en algún momento ha estado esperando, o es posible que esté esperando, un milagro de parte de Dios. Y yo no sé si en ese milagro que usted y yo estamos esperando, yo estoy esperando un milagro, estoy haciendo lo que está a mi alcance, pero estoy por la espera de un milagro. Uno a veces no sabe si está caminando en pos de ese milagro, o está estacionado, o quizás a punto de tirar la toalla. Porque le digo, esperar no es fácil, ¿no? Permítame contarle esta historia, leerle unos pocos versículos y usted sabe quizás el resto de esta historia, que es una historia que consta en la Biblia, por lo tanto es real, no es una parábola, es una historia. Segundo, es una historia sucedida con un grupo humano, como usted y como yo, lo cual nos alienta saber que mal de muchos consuelo de cristianos, ¿sí? Y tercero, es una historia en la que gracias a la misericordia y el favor está involucrado Dios. Vamos por favor al libro de Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Y permítame darle lectura de los primeros 5 versículos nada más. Josué capítulo 6. Y vamos a hacer la lectura de los primeros 5 versículos, del 1 al 5. Hago yo la lectura y le pido por favor que usted siga con atención y con reverencia a la palabra de Dios. ¿Tenemos todos? Amén. Josué capítulo 6, versículos del 1 al 5, dice así. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. ¿Sí?
Bueno, usted sabe la instancia de esta historia, ¿no? El pueblo de Dios había sido rescatado de la esclavitud de Egipto apenas unos 40 años atrás, ¿no? Pero había sido rescatado. Y caminaron largo por el desierto, 40 años, en medio de circunstancias propias de los seres humanos, de los conglomerados humanos, con las desobediencias, con mediana o casi nula obediencia, con las críticas, los juzgamientos. Usted puede leer el libro de Éxodo, ¿sí? Junto con el libro de Números, y va a ver el comportamiento de la sociedad respecto de su líder, Moisés, quien había sido puesto y demostrado fehacientemente como un siervo de Dios, ¿sí? Por sus milagros, prodigios, todo lo que hizo en Egipto, etcétera, etcétera. Y va a ver ese comportamiento que tiene la gente, ¿no? Ellos vieron milagros que nosotros no hemos visto. Ellos vieron el cumplimiento de 10 plagas sobrenaturales. Nosotros no hemos visto de esa naturaleza. Ellos vieron abrirse el mar rojo. Nosotros no hemos visto que se abra la puerta de los corazones. Y ellos vieron cosas increíbles, ¿no? Ellos caminaron por el desierto, no fueron atacados por todos los animales feroces del desierto, pequeños o grandes. Caminaron por el desierto, una roca les seguía para proveerles de agua. Caminaron por el desierto, recibían el maná todos los días de brazos cruzados. O sea, ellos vivieron unas experiencias sobrenaturales increíbles. Y vaya a ver lo necios, lo tercos, lo duros de corazón. Dios mismo dice, este pueblo es un pueblo de dura cerviz, necios. Pero llegan a esta instancia, ¿sí? Postrimerías de la tierra prometida. ¿Qué había pasado antes de estar aquí, en el capítulo 6? Que las aguas del Jordán se detuvieron como un muro de agua para que ellos pasen. Nuevamente volvieron a ver cosas increíbles, maravillosas. Y sabían hacia dónde iban. Ellos tenían que cruzar hacia las promesas de Dios, hacia la tierra prometida. Toda la expectativa, la ilusión, la esperanza que abrigaron sus padres se iba a cumplir en ellos. Hoy tiene que darse las circunstancias, ¿sí? Hoy va a ser una realidad, toda la expectativa va a ser una realidad. Pero había un problema, que la primera ciudad a la que tenían que tomar posesión, pasar por ella, adquirirla ya como suya, muestra lo que acabamos de leer, ¿sí? Y aquí viene la complicación de la vida, ¿no? Todos quienes a veces esperamos un milagro, todos quienes a veces necesitamos, porque se presenta, Dios no permita una situación de salud que se va más allá de las posibilidades de la ciencia. ¿Qué se espera en esos casos? Un milagro, una crisis económica fatal en una edad en la que ya no somos considerados productivos, teniendo responsabilidades que suplir, porque hay una familia, porque hay una deuda, porque qué sé yo. Es terrible. ¿Qué se demanda en esos casos? Un milagro. Una ruptura sentimental aún provocada por alguna falla humana o fallas humanas. Con hijos, sabiendo que hijos de familia se pierden. Son más proclives los hijos de un divorcio. Y que no se soluciona diciendo, mis hijos no serán los primeros ni serán los últimos. Ah, bueno, entonces pónganle en la cola de los que se van a perder. ¿Y qué se espera frente a esas circunstancias? O alguien dentro de una familia con un vicio arraigado porque el diablo les ha esclavizado con estos vicios. Y han apelado a una y otra cosa. ¿Y qué se espera? Un milagro. Y así podría enumerar distintas circunstancias de la vida cotidiana, de lo que uno se entera en el chismerío rápido, ni siquiera en detenerse a hacer un estudio de los grandes problemas insalvables de la humanidad, no, de las cosas que son cotidianas y que muchas de esas a veces surgen de pequeñas circunstancias que no las pudimos solucionar hasta que llega a estar como Jericó, con una posibilidad humana nula, porque dice que Jericó estaba cerrada, bien cerrada. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Esto significa posibilidad humana nula. O sea, no hay cómo, humanamente hablando, no hay cómo solucionar, no hay cómo solventar. O Dios hace algo o palmamos, hasta aquí llegamos. Eso dice el primer versículo del capítulo 6, ¿sí? Que había una posibilidad, hablando humanamente,
nula. Pero gracias a Dios, en el segundo versículo, o sea, de inmediato, está esa parte en la que nosotros tenemos que ponerle la fe. Que cuando nos es dicha, cuando nos es dada, cuando nos enteramos o cuando la recordamos, cuando sale a flote en nuestra mente, en nuestro corazón, nos alienta, nos impulsa. Pero a la medida que pasa el tiempo, se desgasta, se debilita. Porque en el segundo versículo está la promesa de Dios. Y es tan de Dios, ¿sí?, que proviene de la eternidad. Mire usted la conjugación para darse cuenta de esto que yo le digo. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó. Todavía ni siquiera tenían un plan, una estrategia para ver cómo conquistar. Ni siquiera creo que habían orado para ver cómo se conquistaba Jericó. Y Dios dice, tranquilo, yo ya he entregado. Dicho de otro modo, ese milagro que estás esperando, ese milagro ya está dado. Pero ¿por qué no llega? Ya está dado de parte de Dios. Entonces, cuando uno dice, no, Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene una salida para tu problema, Dios tiene esa luz que necesitas ver en medio de la oscuridad, porque Dios te sacará de esto. Uno dice, amén, gloria a Dios, aleluya, da ganas de decir, ven hermanitas, sigan cantando para alabar a Dios. Claro, Dios dice, Dios hace, Dios es poderoso. Si Él dice, yo ya he entregado y ya tenía un plan. A Él no es que le cogió de sorpresa y dijo, ahora ¿cómo hago para que entren a Jericó? No, Dios ya sabe, Él tiene la solución de antemano. ¿Sabe cuál es el problema? A continuación, el problema es que les mandó a que vayan a darse las vueltas. ¿Sabe cómo me permití llamarle a esta prédica antes de olvidarme del nombre? Y esto me saltó a mí hace semanas, mientras el nombre en realidad, ¿no? Mientras oraba en espera de mi milagro, y me vino a mi mente esta porción de la palabra. Y dije, voy a pensar bien, voy a orar, voy a pedir a Dios que me guíe. Así que a esta prédica le llamé, ¿en qué vuelta vamos? Antes de que les mande a dar la vuelta, no una, no dos. Da instrucciones Dios, ¿no? Y dice, van a coger 7 sacerdotes, unos cuernos que van a hacer las bocinas y ellos van a ir adelante con el arca y bueno, todas las instrucciones. Dicho de otro modo, es la parte que humanamente podemos y debemos hacer. Es la parte que entiendo que eso debo hacer. Entonces, tengo un problema de salud. ¿Me pongo a orar para que se sane? Sí, me pongo a orar para que se sane, pero mientras tanto tengo que agotar la parte humana, ¿no es cierto? Lo lógico, lo obvio, ir al médico, hacer los exámenes, agotar hasta donde puedo, hasta donde los recursos me permiten o hasta donde la ciencia puede alcanzar. Entonces, ¿tengo que hacerlo? Sí, tengo que hacerlo. Eso es la instrucción que dicen los sacerdotes por allá. Es lo que humanamente se puede hacer. Pero acuérdese que la posibilidad humana era nula. Y ahí digo viene el problema. ¿Por qué? Porque hacemos lo humanamente posible sabiendo que la situación es imposible. ¿Qué se llama eso? Fe. Pero después de la primera vuelta, como que uno todavía tiene un poco de entusiasmo. En la segunda, seguimos con los sacerdotes. Estamos haciendo lo que tú quieres que hagamos. Por eso le denominé, ¿en qué vuelta vamos? Porque después de cada vuelta, ¿sabe qué pasaba? Nada. O sea, no es que después de cada vuelta veía que los muros se resquebrajaban. Bien, mañana en la segunda vuelta, a lo mejor ya caen unos cuantos ladrillos. No, nada. Que vieron que la tierra no veían nada cada vuelta. Y digo, esa es la parte crítica, esa es la parte difícil de nuestras vidas. Porque el tiempo pasa y no vemos nada. Para ellos, angustiante, desesperante, pero si quisiéramos hacernos las víctimas, a ellos les duró solo 7 días. Yo no le pregunto qué tiempo usted está en espera de ese milagro. Ese milagro de que ese hijo se rinda a los pies del Señor, de que el marido venga, escuche, preste atención, cambie, se sume al grupo de varones. ¿Qué tiempo está esperando? Vea. Entonces, cada situación que amerita un milagro, la parte crítica es la espera porque no sabemos en qué vuelta vamos.
Porque sea que estemos en la sexta o podemos estar en la segunda o en la infinita misericordia de Dios en la tercera, a medio camino, dicho de otro modo. No sabemos a qué tiempo estamos del milagro. Y cuando uno pega una miradita retrospectiva, porque somos humanos, y uno dice, sí creo que he hecho algo, sí he estado caminando en pos del milagro, no es que me he abandonado irresponsablemente diciendo, no, cuando Dios quiera, ahí será. No, o sea, sí estoy agotando lo que tengo que agotar, pero no estoy viendo ningún resultado favorable. Lo único que veo es que me voy cansando, que me voy agotando, que yo mismo me voy confundiendo, porque claro, la promesa del versículo 2, yo ya entregué Jericó en tus manos. Yo sé que entregaste, Señor. Yo sé que ese muro tiene que caer, pero hasta aquí no veo que cae ni el polvo de ese muro. Por eso me angustio, porque en esas 6 vueltas nosotros nos damos cuenta que somos humanos. Que hay que hacer lo que hay que hacer, sí, gestiones, hay que moverse, hay que hablar, hay que buscar recomendaciones. Yo no sé, en cada caso, tantas circunstancias que uno tiene que hacer, apelar. Y cada vez que nosotros intentamos algo humanamente, nos ilusionamos porque esperamos una respuesta a esa acción. ¿Sí? No, voy a hablar con este médico que me han dicho que es el mejor en el área. Voy a conseguir esta amistad que no, cuando él recomienda las cosas salen así. Entonces uno hace eso con ilusión. No, mándale a hablar con el pastor, pero no con el pastor Santiago, con un bueno. No, este es famoso, él impone manos y la gente se vuelve cristiana, pero al rato, ¿no? Y uno apela a lo que sea. Ponte este negocio, vas a ver esto, no, pero ponte en este lugar. Ahí la gente te va a demandar que vas a necesitar gente para que te ayude. Y todos esos intentos nos generan ilusión, que como no sabemos en qué vuelta estamos, nos genera también grandes frustraciones. Porque eso pasa. Eso pasa. Yo en el milagro que estoy esperando, vea, he hecho lo que ha estado a mi alcance. Pero una que otra dije, es lo mismo de todo. Ya. Es grave estarse dando las vueltas sin ver ningún resultado. Porque el cansancio nos gana, la fe se desgasta. Y hasta uno se olvida de la promesa. Ellos se olvidaron de que Dios le había dicho, pensemos en la tercera vuelta, 72 horas atrás, yo he entregado a Jericó en tus manos. Dicho de otro modo, sí vas a conquistar, pero uno se olvida de eso. Sí vas a lograr, sí vas a conseguir, sí vas a poder. Sí, pero aquí estoy silbando con el cuerno y no pasa nada. Porque la vida no es fácil. Y sabe que cuando la situación se pone más dura, más difícil, es cuando más dispuestos estamos a abandonar la causa. Y digo, es un punto crítico, porque cuando la situación se pone más dura, nadie avisora que esa es la séptima vuelta. Porque en el séptimo día había que dar más de una vuelta. Y si una vuelta diaria nos cansó, imagínense lo que era 7 vueltas después de haber caminado 6 días y de no haber visto nada. Así que cuando la situación recrudece y parece que, ¿quién dice que a lo mejor estamos en el séptimo día? Por ahí de la segunda vuelta, pero del séptimo día. O la tercera, qué sé yo. Y yo pensaba y digo, no que el séptimo día era de reposo, de reposo del alma, pero no del trabajo, de la acción, de la persistencia. ¿Sabe cuánta gente abandonó su milagro en el séptimo día? Porque si la situación era difícil de estar dando las vueltas, en el séptimo se le puso cuesta arriba. Abandonaron y dejaron de venir a la iglesia. Y ya no leyeron con frecuencia la Biblia. Su oración disminuyó considerablemente hasta desaparecer rápidamente también. Y yo no entiendo, no justifico, pero entiendo porque a mí me ha pasado. Y me ha pasado siendo pastor.
No he abandonado la iglesia, obviamente, ¿no? No he dejado de leer la Biblia, pero sí, por ejemplo, en la oración me he visto, digo, ¿ya para qué oro? ¿Ya para qué oro? Ya he orado con ímpetu, con ganas, con lágrimas me han acompañado, no porque las provoco, sino porque son espontáneas. Porque el séptimo día requería más esfuerzo, más ímpetu, más ganas, más obediencia, más persistencia. Porque 6 veces, 6 días, una vuelta diaria, se había caminado y no se había visto nada. Pero llegó el momento. La Biblia tiene cosas o muchas cosas que a veces no tenemos un entendimiento y por lo tanto tampoco tenemos una revelación. Les dice en el séptimo día, cuando los sacerdotes toquen más fuerte la bocina. ¿A qué rato les dieron la instrucción de que el séptimo día tenían que tocar más fuerte la bocina? La Biblia no dice. La Biblia dice solo tienes que dar 6 días, una vuelta diaria y en el séptimo 7 días. Pero a ellos les nació, ¿no? El que sea más fuerte. Cuando estoy más cansado es cuando más fuerte tengo que estar. Cuando estoy más agotado es cuando más ganas le debo poner. Eso es contraproducente. Claro que es contraproducente. Pero si esa es la estrategia de Dios, ¿quién soy yo para decir, no, deja nomás ahí? Y me venía a la mente, no, los jóvenes desmayan y se cansan, pero los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Entonces hay que poner esas ganas. Hay que hacer lo que esté al alcance. Hay que agotar, hay que apretar el acelerador en la recta final. Aquí no era recta, aquí estaban dando la vuelta. Y parece que la última vuelta estaba bastante inclinada, con agotamiento, con cansancio y, ¿por qué no decir, con una fe disminuida, no desaparecida? Porque ya en el libro de Hebreos capítulo 11, que habla de la fe, en el versículo 30, dice, por la fe los muros de Jericó cayeron, por la fe. Porque la fe es linda cuando uno recibe la promesa. O es lindo hablar de la fe, conocer de la fe, de las promesas de Dios, cuando todo marcha bien. Pero cuando la situación humanamente hablando es nula, lo que amerita esperar un milagro, ahí la situación, ahí la fe ya no es tan fuerte, ya no es tan firme. Pues resulta que esta estrategia de Dios de gritar y de levantar la voz y de que suenen las bocinas dio resultados en otras ocasiones también. Así que no fue una ocurrencia de Dios, no es que estaba probando los pulmones del pueblo, sino que lo hizo también para enfrentarse con otros enemigos. Y cuando los sacerdotes levitas cantores cantaron, los enemigos fueron confundidos y unos a otros se mataron, segunda de Crónicas 20. Usted lo puede ver. Es decir, Dios no es un Dios de ocurrencias ni como nuestros políticos improvisados. Dios es un Dios que tiene el control de absolutamente todo. Ahora, renovemos nuestra fe y sepamos que ese muro que separa nuestra realidad de imposibilidades con las posibilidades de Dios, que son reales, fieles, verdaderas, ese muro tiene que caer. No declinemos, no desmayemos. Le habla a quien ha declinado y ha desmayado más de una vez, pero esta vez no puedo darme el lujo de hacerlo. Tenemos que seguir, tenemos que continuar. Porque si Cristo murió en la cruz para darnos vida y darnos en abundancia, y Él resucitó y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, sí, eso quiere decir que tenemos la victoria segura. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén.
aquel que mi vida salvó, aquel que su mano me extendió y dio refugio.